Gracias por seguir con nosotros. Hoy en el segmento de la entrevista me acompaña el doctor Guillermo Beitia, gastroenterólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Bienvenido, doctor, qué gusto. Muchísimas gracias por estos minutos para hablar con ustedes de un tema tan importante como la prevención. Es así, doctor, le agradecemos muchísimo. Y bueno, el país vive momentos muy dolorosos, muy tristes, y siempre se nos ha dicho que la parte emotiva, digamos el manejo de emociones, el estrés, la ansiedad, está relacionado con la parte gástrica también directamente. ¿Qué le dice la experiencia en consulta? ¿Es esto así? ¿Cómo está esta situación en este momento en el país? Absolutamente cierto. Hay un eje cerebro-intestino que está conectado y todo lo que se altera acá va a repercutir sobre esa función intestinal. Recuerda que el 90% de la hormona de la felicidad, la serotonina, se encuentra en el intestino. Y mientras esto está alterado, por supuesto, nuestro intestino va a funcionar. Así que nuestro intestino también está en emergencia y tenemos que cuidarlo porque definitivamente hay datos que se agregan, como es el de las bacterias buenas y las bacterias malas, que es lo que llamamos microbiota intestinal. Ese eje ahora se llama microbiota cerebro-intestino. Quiere decir que está directamente relacionado con alteraciones como el estrés, la angustia, la preocupación, la mala alimentación, los malos hábitos alimenticios. En la medida en que no nos acostumbramos a tener una alimentación saludable, esa microbiota se va a alterar y las bacterias malas van a imponerse sobre las bacterias buenas. Ahí viene un concepto médico que es la disbiosis, que es el desequilibrio entre lo bueno y lo malo. Y las bacterias malas, al predominar, van a traer como consecuencia enfermedades como la dispepsia funcional, el intestino irritable, el empeoramiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es eso, o sea, tenemos que saber que nuestro intestino debemos cuidarlo, debemos protegerlo, tratar en momentos tan difíciles como los que vivimos, de buscar apoyo, porque algunas veces por cuestiones culturales cuando hablamos y cuando la experiencia propia que tengo con mis pacientes, yo considero que usted debe ser vista por un psicólogo. Entonces vemos como que el psicólogo vamos porque estamos muy mal. No, vamos para no ponernos mal. Y eso es un concepto que tenemos que sembrar. Entonces, su recomendación en estos momentos que vive el país para el área gástrica, digamos. Tenemos que estimular nuestro sistema inmunológico y eso lo hacemos con pensamientos positivos. La pregunta, ¿pensamientos positivos con toda la tragedia que se ha vivido? Bueno, hay que tener fe, hay que pedirle a Dios, que siempre nos acompaña, que nos ayude a salir de esta situación, y algo que nos ayuda también es entender que el problema que ha pasado en nuestro país, que tanto queremos, y ese problema de La Guaira, por ser más específicos, no es un problema de La Guaira solamente, es un problema de todos nosotros, y ese trabajo comunitario y esa sensibilización por ayudar al otro también nos ayuda a sentirnos cada vez mejor. Es momento de demostrar lo que se está demostrando y de incentivar ese trabajo comunitario por nuestros hermanos. Ahora, precisamente, doctor, quisiera hacer foco en La Guaira, si me lo permite, porque pues es una situación muy grave la que se está viviendo allí. ¿Tienen ustedes reportes de cómo está la salud gastrointestinal en este momento? Sobre todo porque estamos hablando de personas que perdieron sus viviendas y ahora están en refugios. Sí, tengo algunas pacientes que ya han consultado porque, por supuesto, están en crisis de su problema inflamatorio intestinal. Casualmente este fin de semana vamos a hacer una jornada con especialistas de diferentes áreas para ayudar a nuestros hermanos de La Guaira para que actualicemos con ellos todos esos puntos que deben tener en cuenta para que no empeore su situación de salud. Es un trabajo necesario y con muchísimo gusto lo vamos a desarrollar. Ahora, quisiera su recomendación para estas personas que están en refugios en cuanto al manejo, la manipulación de alimentos, que es un punto tan importante para preservar la salud gastrointestinal. Sí, eso es importantísimo. Cuando hablamos de alimentación saludable, debemos entender que se puede lograr. No es fácil, porque hasta para nosotros mismos que vivimos en este estrés permanente, muchas veces queremos acostumbrarnos a un régimen alimenticio bueno y no es fácil. Pero sí tratar en lo posible de tomar mucha agua, hidratarnos muy bien, mucho vegetal, fruta, tratar de eliminar azúcares, sal, esos condimentos que algunas veces le dan mucho sabor a las comidas, pero que lo que nos hacen es
traer como consecuencia enfermedades, el uso de pimientas, todas estas cosas que no nos ayudan a tener un sistema digestivo controlado. Entonces es un régimen alimenticio muy sano, carnes, preferiblemente carnes blancas, a la plancha, sopas, jugos, frutas, preferiblemente frutas en cantidades normales. Aquí hay una cosa que siempre comento cuando participo en estas actividades y es que hay dos señoras que están muy pendientes de nosotros y que nos quieren acompañar en todos los sitios donde vamos. Son las señoras moderación y prudencia. Entonces vamos con moderación y prudencia en todos los sitios donde nos encontremos y educar a nuestra población para que esos hábitos alimenticios los mejoremos, porque en la medida en que lo hagamos, nuestro sistema digestivo va a trabajar de una mejor manera. Claro, esta recomendación iría directo a las personas que están colaborando con el envío de alimentos, porque bueno, una familia que por ejemplo está en un refugio a lo mejor no tiene la oportunidad de ellos mismos participar en la elaboración de los alimentos, sino que otras personas pues llevan los alimentos ya preparados hasta acá. Importantísimo la manipulación de los alimentos, la conservación, la refrigeración, el lavado de los alimentos, que no vayamos a desencadenar otras crisis además de las que ya tienen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto que estamos llevando a nuestros hermanos de La Guaira: buenos alimentos, bien conservados, bien lavados, el agua que sea potable o con las medidas que le dan esa característica de potabilización, pero ahí radica gran parte del éxito de lo que estamos haciendo en medio de esta tragedia. Ayudemos de la mejor forma a nuestros hermanos de La Guaira y de donde esté la necesidad, con esa alimentación sana, con esos alimentos que los van a ayudar a tener en medio de estas dificultades ese funcionamiento adecuado de ese aparato digestivo. Importantísimo esto que me decía, doctor, de que van a analizar pues un grupo de médicos toda la situación en La Guaira, especialistas por supuesto en el área gástrica. ¿Tienen pensado de repente ir a La Guaira como equipo de gastroenterólogos para atender las patologías que en este sentido se estén registrando allí? Casualmente este sábado vamos a hacer como un diagnóstico de la situación, cuántos pacientes con problemas gastrointestinales vamos a tener y cómo apoyarlos. Lo que les decía a los organizadores que me invitaron y que con muchísimo gusto iré, es que podemos organizar con ese grupo de pacientes y con todos los que vayan surgiendo con problemas gastrointestinales una consulta en el Hospital Vargas de Caracas, donde yo soy jefe de servicio, y ahí los vamos a atender de la mejor forma porque es el momento de ayudar. Claro, sin duda alguna, es un momento para que todos los venezolanos demostremos la solidaridad desde cada quien desde su metro cuadrado, digamos. Así es, hay que hacerlo. Sin duda alguna, doctor. Ahora ya hicimos foco en La Guaira, vamos un poco ya a las cifras que se manejan en toda Venezuela en cuanto a las patologías gastrointestinales. ¿Cómo van esas cifras? ¿Cuáles son las patologías, digamos, más presentes entre la población en este momento? Hablar de cifras en Venezuela no es un tema fácil porque tiene muchas debilidades las cifras epidemiológicas. Pero bueno, estamos tratando de... El cáncer gastrointestinal ocupa uno de los primeros lugares, cáncer de colon, cáncer de estómago. Casualmente quiero invitar, porque estamos desarrollando conjuntamente con estudiantes de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela y el Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas, un programa de prevención de cáncer gástrico en familiares de primera línea de pacientes que lo han tenido, que han tenido este tremendo problema de salud pública. Y los invitamos para que vayan al servicio de gastroenterología, se anoten, les vamos a hacer una gastroscopia, le vamos a tomar biopsia y de tener positivo el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se asocia con el cáncer gástrico, no es que todo el mundo, y esto es importante aclararlo, no es que todo el mundo que tenga Helicobacter pylori va a hacer cáncer gástrico, no, es un pequeño porcentaje. Y el Helicobacter pylori por sí solo, y esto también es relevante, no lleva el cáncer, necesita ambiente, y esos factores ambientales son transgresión dietética, es decir, no hacer una alimentación saludable. Muchas veces cometemos un error que también es importante comentar, el abuso de medicamentos. Estamos viendo con cierta frecuencia
las hemorragias digestivas que se ven en aquellos pacientes que están tomando muchos calmantes como antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenac sódico, nos llegan con hemorragias digestivas y bueno, ya sabemos que hay muchos problemas algunas veces hasta para conseguir sangre y eso nos pone cada vez más estresados. Es un mundo de cosas que tenemos que poner en la balanza y sembrar y rescatar cada vez más ese concepto de la prevención y de la promoción de la salud. Claro que sí, doctor. Bueno, nos corresponde hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con esta conversación que mantenemos con el doctor Guillermo Beitia, gastroenterólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Sigan allí. Bueno, continuamos conversando con el doctor Guillermo Beitia, gastroenterólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Doctor, me anunciaba estas jornadas que van a ser para detección de cáncer en las vías gástricas y quería más información al respecto. ¿Va a ser en el Hospital Vargas? ¿Tiene algún costo esto? ¿Qué días? Es un programa que hemos desarrollado debido a que el cáncer gástrico ocupa esos primeros lugares en mortalidad que comentaba. Es gratuito, es para aquellos familiares en primera línea, llámese papá, mamá, hermano, ¿sí?, del paciente que tuvo cáncer gástrico. Si tiene ese antecedente, va con esa prueba que el familiar tuvo el cáncer gástrico, lo incluimos en el programa, le hacemos su historia, lo programamos lo más pronto que se pueda para la endoscopia, repito, totalmente gratuito, se toma la biopsia, procesa la biopsia en otro sitio porque en este momento hay problemas en el hospital para hacerlo y le vamos a indicar tratamiento para la bacteria Helicobacter pylori en caso de ser positivo, por supuesto, ¿sí? Luego le vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué es lo ideal? Justamente hacer las cosas de manera precoz, que cuando hagamos esa endoscopia el paciente no haya evolucionado a alteraciones de esa mucosa gástrica, como por ejemplo, son términos médicos, pero se los explicamos a los pacientes en las charlas que hacemos, atrofia de esa celularidad, de esas glándulas. Hay otra fase que va a la metaplasia, a la displasia y luego al cáncer. Es como que la cascada de pasos para llegar al cáncer. Ideal sería, por eso hacerlo precoz es fundamental, que ese paciente no haya ya hecho esas lesiones que consideramos y que llamamos precancerosas o premalignas. ¿Por qué? Porque preceden al cáncer gástrico. Pero si ese paciente tiene la bacteria, tiene una gastritis, se cuida mucho, hace una buena alimentación, controla ese eje cerebro-intestino, algunas veces no podemos hacerlo nosotros solos y te necesitamos, y aquí insisto en el apoyo psicoterapéutico tan importante que nos ayuda como que a controlar ese sistema nervioso y a controlar todas esas alteraciones que vivimos, de ansiedad, de depresión, como lo hemos mencionado. Las cifras de depresión en nuestros pacientes gastrointestinales o con problemas gastrointestinales son realmente importantes. El paciente con síndrome de intestino irritable, que se caracteriza por cuadros de diarrea alternados con estreñimiento o predominancia de diarreas, esos pacientes tienen mucha ansiedad, tienen muchas preocupaciones, tienen muchas angustias, y en lo que lo manejamos conjuntamente con ese psicólogo que ame lo que hace, porque eso es un concepto que definitivamente siembro, debemos tenerle amor por lo que hacemos. Y le estoy recomendando a mis alumnos y a los estudiantes de posgrado unas cápsulas de AMPA. Y ellos me preguntan, ¿y qué es eso? Amor, AMPA con A, no con H. Ajá, amor y pasión. Sí, importantísimo. Amor y pasión por lo que hacemos. Si nosotros venezolanos le ponemos AMPA y tomamos AMPA varias veces al día, amor y pasión por lo que hacemos, este país va a salir adelante. Ahora, doctor, importantísimo estas cápsulas, ¿no? De AMPA sin H, que ha aclarado usted. Ahora, ¿qué días serán estas jornadas? Y también quería una precisión sobre estos exámenes que son fundamentales para el diagnóstico. ¿A partir de qué edad se debe hacer una colonoscopia, una endoscopia también? Porque hay mucha confusión al respecto. Buena pregunta. El paciente que tenga ese antecedente del familiar que tuvo o tiene cáncer gástrico va con la secretaria
secretaria del Servicio de Gastroenterología se anota, deja su teléfono, su correo si lo tiene, y le vamos a avisar cuándo vamos a reunirnos para hablarles sobre el programa y para orientarlos sobre lo importante de la prevención. Luego lo vamos a citar para el estudio endoscópico, la toma de la biopsia. Generalmente, en relación a tu pregunta, se dice que esos programas de pesquisa, que sería ideal hacerlos en toda Venezuela, después que el paciente tiene 45 años, va a ser bien importante que se haga una colonoscopia y una gastroscopia. Es como que un programa de pesquisa bien llevado. Ojalá tengamos todos los recursos en nuestros hospitales para el desarrollo de estos programas como deben ser realizados. Ahora, a partir de los 45 años, ¿tenga o no tenga antecedentes familiares? Ajá, importante la pregunta. Algunas veces cuando hay el antecedente, que es lo que estamos haciendo en el programa, ya lo estamos bajando a 35 años. O sea, este programa de prevención de cáncer gástrico en familiares es para pacientes mayores de 35 años. Así lo hemos estipulado. Lo de 45 son las pautas que se establecen a nivel mundial de prevención o de pesquisa de cáncer de colon y de cáncer gástrico en población general. Ahora varía, 45, 50, unos dicen una fecha, una edad, otros dicen otra. Ahora le pregunto, ¿son dolorosos estos exámenes? Porque he escuchado entre la población, no, voy a dejar para luego la colonoscopia, la endoscopia, porque es que eso es muy doloroso. ¿Es así? No, es un estudio que se hace con sedación y lo estamos haciendo con el anestesiólogo al lado que se encarga de administrar la medicación necesaria para que el paciente esté sedado y no sienta ninguna molestia. Realmente, sin sedación, por supuesto, es un estudio incómodo, pero lo hacemos bajo sedación justamente para evitar todas esas incomodidades que pueden presentar los pacientes en la realización de un estudio que tiene un tiempo, es variable, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo la facilidad para poder realizar el estudio completo, pero no, realmente lo que hacemos actualmente es que el paciente prácticamente algunas veces nos dice, ¿me hicieron el estudio? Sí, ya se le hizo, porque no sienten las molestias que muchas veces se comentan. Ahora, ¿qué siente usted en consulta? ¿Hay realmente una cultura de prevención en ese sentido? ¿Hay una educación entre la población en ese sentido? Porque sabemos que cuando hablamos de cáncer, pues un diagnóstico precoz significa vida. Esa es una de las mejores preguntas que me han hecho y realmente la cultura no existe. Pero yo tengo fe, tengo esperanza y con todas estas cosas que nos han pasado, yo creo que debemos enfocarnos en hacer lo prioritario. Y un sistema de salud en Venezuela que debemos todos participar para que sea un muy buen sistema de salud, debe tener prevención y promoción de la salud. Y esa cultura de saber prevenir estas enfermedades es fundamental. Tenemos que sembrar ese concepto desde nuestras universidades. Yo fui director de salud de Baruta un tiempo y una de las cosas que quería sembrar era lo importante de educar a las comunidades sobre la necesidad de conocer los factores de riesgo de las enfermedades que más frecuentemente nos afectan y se puede hacer un buen programa para evitarlo. Una de las cosas que me llenó de satisfacción era que me fui a los colegios con niños de Baruta y les daba charlas de prevención en salud. No tienes idea cómo se sentían esos muchachitos de felices y pasábamos rato intercambiando información, por ejemplo, la prevención de la hepatitis, que es con el lavado de las manos, fundamental, pero algunas veces no lo hacemos. Y les comentaba que si íbamos a X sitio de comida rápida, y el muchacho que tenía una hepatitis, pero no lo sabía porque estaba todavía en fase de que no se había manifestado clínicamente. Si ese muchacho estaba haciendo una hepatitis, iba al baño, no se lavaba las manos, regresaba con el virus en las manos y nos daba la hamburguesa llena de virus. Bueno, ellos se reían y disfrutaban y aprendían. Y lo que queremos es que estos niños se conviertan en promotores de salud y que lleven a sus casas ese mensaje de prevención de salud. Ese día seremos felices porque estaremos contribuyendo para que nuestro país tenga un sistema de salud donde la prevención sea algo bien importante. Importantísimo esto de sembrar conciencia en los niños, pero ¿cómo hacer para sembrar conciencia en los adultos en cuanto a la salud gastrointestinal? Con los niños. Yo creo que justamente por eso se me ocurrió la idea, no es mía, eso se ha hecho en varios países.
que ese niño llegue a su casa esa noche hablándole a su papá, a su mamá, a su tío, a sus familiares. Oye, me dieron una clase hoy de prevención de la hepatitis y hay que lavarse muy bien las manos con agua y jabón cada vez que cocinamos, cada vez que preparamos los alimentos. Yo creo que eso es una muy buena forma de educarnos entre todos. Y que los niños se conviertan en nuestros profesores en esa parte de promoción, yo creo que sería algo bien hermoso y bien necesario. Siempre los niños son grandes maestros, claro, doctor. Que sí. Ahora pasemos a los síntomas, porque muchas de estas enfermedades quizás no arrojan síntomas de inmediato y sobre todo me quiero enfocar en el tema cáncer. Sí, es una pregunta también bien relevante. Hay programas, cuando yo hice posgrado de gastroenterología, fui a San Cristóbal, donde había un muy bueno, todavía existe un programa de prevención de cáncer gástrico, y es ese paciente asintomático, no tiene molestias. Le hacían un estudio radiológico, en ese momento se utilizaba más la radiología, ahora se utiliza mucho más la endoscopia, y ahí se conseguían lesiones. Nosotros hicimos un programa de investigación hace unos cuantos años, donde en el paciente asintomático no tenía aparentemente lesiones y nos encontramos con que sí, varios pacientes de ellos tenían ya displasia, que es un paso previo al cáncer gástrico. Entonces, sí, algunas veces es silencioso, es como que el enemigo silencioso, pero con esta cultura que queremos sembrar y que tenemos que sembrar, yo creo que vamos a avanzar en este mundo tan importante de la salud. Claro, no esperar a que aparezcan los síntomas, porque sin duda ya iría pues la enfermedad avanzada. ¿Qué es lo que ocurre con frecuencia? El cáncer de esófago, por ejemplo, no acude sino cuando tiene ya la dificultad para tragar, pero ese cáncer dio manifestaciones y epidemiológicamente es importante aquí también hablar del tabaco y del alcohol, que están directamente relacionados con ese aumento en la frecuencia de cáncer, como en este caso el de esófago. Es educación, es programar todos esos pasos que debemos hacer para tener un buen sistema de salud. Lo podemos lograr. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho esta conversación en esta mañana. Déjenos rapidito sus vías de contacto, sus redes sociales, para que la población pueda pues tenerlo allí a mano y consultar. Con mucho gusto en X, @GBeitia, en TikTok, porque ahora estoy hasta en TikTok, doctor Guillermo Beitia, y en Instagram, colitis Crohn y algo más. Le agradecemos mucho esta conversación en la mañana de hoy.